Con nuestros invitados me refiero a don Patricio Santi, el caballero es dirigente de la Asociación de Indígenas Evangélicos de Pastaza, delegado oficial a la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. Don Patricio, señor Santi, bienvenido al programa. Y me refiero también, me refiero al doctor Fernando García, buen amigo Zapasa, antropólogo, ¿no? El tema, la CONAIE quiere otro modelo económico. Estaba comentando en su momentito una noticia que destaca la prensa nacional, concretamente el Comercio, página 3. Política, el Parlamento de los Pueblos entregará hoy a la ONU y Conferencia Episcopal. La CONAIE prepara propuestas económicas para el diálogo, ¿no? Ustedes, noticia a la que le hemos dado pues la debida importancia, no faltaba más. Entonces, don Patricio, don Fernando, bienvenidos. Patricio y Fernando, bienvenidos. Isabel, si es tan gentil. El Parlamento de los Pueblos y las organizaciones sociales se reunió la semana pasada para afinar una propuesta para presentarla al gobierno. Este colectivo no solo busca un nuevo decreto sobre el subsidio de los combustibles, sino otro modelo económico. Ese es su objetivo en el diálogo con el gobierno. Yo creo sinceramente que la CONAIE, el Parlamento de los Pueblos, tienen perfecto derecho para proponer lo que proponen, ¿no? Desde luego es un insumo más importante para que lo considere el gobierno, pero tienen todo el derecho del mundo. Muy bien. Les pregunto, ¿camina el diálogo entre el gobierno y la CONAIE? ¿Camina el diálogo entre el gobierno y la CONAIE? Hasta ahora el único consenso que existe es no subsidiar el contrabando de combustible y otras actividades ilícitas. ¿Camina el diálogo entre el gobierno y la CONAIE? Don Patricio, señor Santi, bienvenido. Tenga la bondad. Mi estimado Diego, muy buenos días y también saludar a Fernando García y a todos los conciudadanos que escuchan este medio de comunicación. Muy gentil. Ese saludo cordial a nombre de la FEINE, muy amable, que es el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador. Como usted acababa de mencionar, mi estimado Diego, todas las organizaciones están en el legítimo derecho de establecer propuestas que de alguna manera contribuyan a encaminar procesos para el mejoramiento, digo yo, de la calidad de vida en el Ecuador y sobre todo para establecer mecanismos que permitan superar esta crisis económica. En ese contexto, la FEINE durante ya 2 semanas ha desarrollado jornadas de diálogo a nivel de todo el país con sus organizaciones de base y también ha formulado un documento, ¿sí?, con el objetivo, como mencionaba. Y el documento está ya elaborado. Sí, que contribuya, un documento que contribuya a la mesa de diálogo nacional que fue convocada por la ONU, en la cual también participa el Ejecutivo y nosotros también como pueblos y nacionalidades. Entonces, creemos que hemos exigido al gobierno nacional y también hemos exhortado a la ONU porque pareciera desde nuestro punto de vista que luego del 13 de octubre, se recordará que en esa mesa de diálogo que se estableció en el Valle, establecimos un compromiso en la cual decíamos que primero se derogue el decreto 883 y se proponga, ¿no es cierto?, la construcción de un documento que sea mucho más amigable, un documento que tenga contenidos que beneficien sobre todo a los grupos más vulnerables en el Ecuador. Hablamos de la vulnerabilidad en términos de mecanismos que históricamente han afectado, digamos, a los pueblos y nacionalidades sobre todo. Como usted conocerá, la mayor parte de los índices de pobreza están en el sector rural, pero sobre todo en los pueblos y nacionalidades, ¿sí? Solo por ponerle un indicador. Por favor. En el caso, por ejemplo, de la atención de nuestras mujeres embarazadas, lo recomendado para estar en el punto de equilibrio, para garantizar un bienestar y un desarrollo digno de los niños, es al menos tener 8 atenciones durante un periodo de embarazo. En el sector rural, sobre todo en el caso de los pueblos y nacionalidades, hoy por hoy encontramos en todo el periodo 2 atenciones. Entonces, nosotros habíamos sostenido como FEINE que no era esta crisis que se generó, no era un tema solamente del decreto 883, sino que ya había un contexto de una deuda histórica, que no solo este régimen, sino los regímenes que pasaron, ¿sí?, han actuado con absoluta irresponsabilidad frente a estos indicadores que demuestran que hay una atención totalmente inequitativa en el Ecuador, sobre todo en el sector
rural. No lo digo yo, lo dicen los indicadores como uno de aquellos que acabo de exponer. En ese contexto, la FEINE hemos dicho que actuemos con responsabilidad y hemos exhortado tanto al gobierno como también al sistema de Naciones Unidas que la mesa de diálogo, ¿sí?, que fue también resultado de un proceso, de una lucha legítima y una exigencia también de los pueblos y nacionalidades, como es en el caso también de la FEINE, se lo reactive nuevamente como un espacio en el cual los pueblos y las nacionalidades, la FEINE y otras organizaciones más, puedan expresar, ¿sí?, ese sentir y esas demandas históricas. Muy bien. Créame, Patricio, que le recibo con mayor aprecio y le escucho con vivo interés. Usted es un hombre inteligente. Me basta haber escuchado estas expresiones suyas con contenido y con seriedad. Le felicito, ¿no? Doctor García, la misma inquietud. Le pregunto, camina el diálogo entre el gobierno y la CONAIE. Hasta ahora el único consenso que existe es no subsidiar el contrabando de combustible y otras actividades de esta. Bienvenido, doctor García. Gracias, Diego. Buenos días, Patricio, Marco, colegas que le acompañan. Diego, gracias por la invitación. Saludo a todos sus las personas que le escuchan. Mire, Diego, yo creo que hablábamos justamente afuera con los colegas de la FEINE que vivimos en este momento en el país una situación bastante compleja, creo, estamos de acuerdo en eso. Nosotros desde la academia nos resulta complejo entender lo que está pasando, ¿no? Yo hago esta reflexión porque a veces la realidad, y la realidad en este caso ecuatoriana, nos sobrepasa inclusive a la gente que estamos dedicados a investigar estos temas, y necesitamos hacer una especie como de parada técnica para entender muchas cosas. Nosotros estamos en el intento de reunirnos entre la gente que nos interesa en estos problemas para debatir un poco, ¿no? Porque hay cosas que todavía están bastante obscuras y que no podemos entender muchas cosas. Yo personalmente pienso y coincido mucho con Patricio cuando decía que, mire, diálogos entre el movimiento indígena y los sectores sociales, no solo el movimiento indígena, han habido formalmente desde el año 90. Cuando se sentaron los dirigentes indígenas de esa época, Luis Macas, Nina Pacari, con el presidente Borja, y luego con el presidente Durán Ballén, así es, en el 94, etcétera, ¿no? Y son interminables, una memoria histórica, interminables procesos de diálogo que ha habido, ¿no? Y yo personalmente pienso que el balance de esos diálogos ha sido generalmente poco generoso, digamos, para los planteamientos de los sectores sociales, ¿no? El mismo movimiento indígena logró en el 90 la delimitación de territorios, en el 94 logró reformar la ley de desarrollo agropecuario, que fue bien importante. Bueno, la educación bilingüe que también se logró, la creación del CODEMPE, bueno, se podría hacer una larga historia de eso, ¿no? Sin embargo, muchos de estos recursos que a veces derivan a una mesa de diálogo como que diluyen un poco las decisiones. Me parece que es importante el momento que vivimos en el país, y en eso coincido con Patricio. Las propuestas, no solo de los movimientos indígenas, sino de los sectores sociales afectados, también coincido con que no es solamente el decreto del subida de las gasolinas. Se trata de una deuda histórica que el país tiene. El país, no olvidemos que el país ha sido dirigido por las élites mestizas desde la creación de la nación, y los sectores indígenas y los sectores afrodescendientes, y montubios en este caso también, han vivido una desigualdad histórica, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista económico que mencionaba Patricio, por ejemplo, en el acceso a servicios. Han vivido una discriminación étnica y racial en este país. Y eso hay que decirle con frontalidad. Y eso no solamente es resultado de que cambiemos un decreto o no. Yo creo que el país tiene que enfrentar este tema y en realidad hacer un proceso de repensar un poco nuevamente el país. Creo que el movimiento algún rato planteó esta tesis de pensar en un país plurinacional e intercultural desde el año 98 y se aprobó en el 2008, pero eso me da la impresión a mí, han pasado ya 10 años y nunca hemos tomado en serio esta propuesta. Muy bien, igualmente aprecio mucho su presencia, Fernando, y la sustantividad de sus reflexiones. Miren ustedes, amigas y amigos, que de entrada tenemos un diálogo sustantivo, fundamental. Les felicito, ¿no? Patricio, la FEINE dice que ni siquiera hay ruta para el diálogo con el gobierno.
Ustedes dicen que ni siquiera hay ruta para el diálogo con el gobierno. ¿Por qué esta afirmación tajante, Patricio? A ver, nosotros a partir del 13 de octubre, sí que se dio la primera mesa de diálogo. Luego tuvimos un posterior espacio también convocado por la ONU, no recuerdo la fecha exactamente. Después del 13 en concreto, tuvimos 2 mesas de diálogo más, en la cual no vimos con claridad una metodología sostenida, digamos, para desarrollar el mismo. Tampoco existía condiciones para poder sentarnos en la mesa a dialogar tanto con el Ejecutivo como las otras funciones del Estado. ¿Por qué dice Patricio no existían esas condiciones? Una de las condiciones fundamentales que tenía que el Estado, digamos, tanto el Ejecutivo como las otras funciones, garantizar es que los pueblos y las nacionalidades, como también el Estado en su pleno representado, estén en iguales condiciones en una mesa sentados, no perseguidos, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos a la mesa de diálogo, nos encontramos con una noticia desagradable en el sentido de que varios, incluido en la mesa de diálogo, existen 9 delegados oficiales de los pueblos y nacionalidades, 2 de ellos denunciados y ya iniciando procesos de judicialización. Pero habrá habido alguna razón para esa acusación, ¿no? Aparentemente ha habido acusaciones de ciertos miembros de la fuerza. Si me permite, Patricio, con todo respeto, porque tampoco las cosas pueden quedar en un clima de impunidad, ¿no? Pero la gente tiene que responder por sus acciones, ¿no? Por supuesto. Entonces, veíamos que no había condiciones igualitarias como para poder continuar en la mesa de diálogo. Por eso es que nosotros, uno de los puntos fundamentales que habíamos solicitado para dar continuidad y fortalecer ese espacio de diálogo, porque nosotros creemos que el diálogo es uno de los caminos fundamentales para llegar a solucionar la crisis, no solo en Ecuador, sino en el mundo, digo yo. Y que habíamos exigido que nuestros compañeros, al menos todos los dirigentes, los que estaban en la mesa de diálogo y otros hermanos también que están de alguna manera siendo, digamos, judicializados, se mengüe ese proceso y entremos a una mesa de diálogo en iguales condiciones, no atemorizados, no condicionados, sino que tengamos la absoluta libertad y soberanía para pensar, sentir y proponer alternativas para desarrollar o mejorar las condiciones de vida en nuestro Ecuador. Entonces, esas condiciones no se dieron, por eso es que nosotros seguimos exigiendo y hemos dicho, mire, señor gobierno, nosotros queremos dialogar, queremos proponer, queremos aportar, pero también, por favor, generemos condiciones ahora, Patricio, para poder continuar. Perdón por la interrupción. Patricio, yo me pregunto si otros líderes de los grupos indígenas, del campesinado, tienen la misma actitud suya. Yo pondero su actitud. Evidentemente es un hombre inteligente, un hombre que argumenta con razones y que torna pues su posición absolutamente respetable. Pero usted ve que hubo otros líderes que tuvieron expresiones realmente inaceptables respecto del Poder Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, del mismo jefe del Estado. Entonces, usted, créame, marca la diferencia. Y se lo digo con la más absoluta buena fe, marca la diferencia. Dialogar con un hombre como usted es fácil porque es un hombre inteligente que tiene su convicción y defiende esa convicción con argumentos válidos. Mire, es que, estimado Diego, no es un Diego, por favor. No es un tema solamente de atacar a un gobierno. Yo creo que aquí hay que ver el tema con mayor integralidad. El problema no es solo Ecuador, el problema está, como decía Fernando, América Latina se resiste. Hay una onda de malestar social, eso es evidente. En cierta manera también es comprensible que los gobiernos que asumen la responsabilidad, ¿no es cierto?, aquí en cada uno de los estados, no tienen mayores alternativas, digo yo, y tienen que someterse a ese modelo. Por eso es que cuando nosotros hablamos del Estado intercultural, del Estado plurinacional, es la propuesta del movimiento indígena que plantea alternativas. Muy bien. Sí, alternativas. Y no es un tema de solo atacar a un régimen, sino de atacar a un modelo que está queriendo imponerse en Latinoamérica y en el mundo, y que nos resistimos, y que nuestra Constitución nos da los elementos del derecho para resistirnos y decir, no estamos de acuerdo. Insisto, respeto muchísimo su posición, pero mire, ya voy con Fernando, los líderes
que paladinamente ordenaron la intervención de los puestos petroleros, que pidieron que se encienda la Contraloría, que pidieron a las Fuerzas Armadas que depongan al gobierno. Eso es inaceptable. Ya le digo, su posición marca la diferencia. Ojalá todos los líderes de su agrupación tan respetable asumieran la misma actitud. Créame, una actitud que yo pondero esta mañana en Buenos Días. Fernando, ¿se conoce cuál sería en términos generales el modelo económico que quiere la CONAIE? ¿Se conoce cuál sería en términos generales el modelo económico que quiere la CONAIE? Bueno, mire, Diego, yo no he estado al interior de las discusiones que está manteniendo el movimiento indígena ahora. Me parece que es una responsabilidad que tienen ellos ante el país en este momento. Pero de lo que conozco y he visto y he acompañado durante muchos años de este proceso, me parece que es absolutamente justo y necesario, por supuesto, que se muestre un poco lo que pasó en esta última coyuntura, que esto sí parece más claro, ¿no? O sea, no podían aprobarse unas medidas económicas sin la consulta y participación directa de los sectores sociales. O sea, me parece que el gran error del gobierno Moreno es justamente haber hecho este proceso que nos sometió, digamos, a un proceso como el que tuvimos en los primeros días de octubre. Si esto se hubiera evitado antes y se hubiera llegado a un acuerdo previo, me parece que nos hubiéramos una visibilización previa. Cosas, ¿no? Pero esto no es un olvido del gobierno. Me parece que ignoraron a los sectores sociales organizados que tiene el país. Y así como les han dado tiempo a los empresarios, a toda la gente que estuvo en este proceso, debían haberse dado tiempo y posibilidades de decisión y negociación con el resto de sectores sociales, ¿no? Entonces, esto me parece que es un gran error político del gobierno y que ahora nos llevó a un punto muerto y un punto difícil de salir. Y que de alguna manera empezamos con este proceso de que el uno dijo una cosa, el otro dijo otra cosa, pero creo que hay que salir de ese tema. Coincido con Patricio en el sentido que sí debería haber un diálogo en igualdad de condiciones, no solamente con los movimientos indígenas, sino con todos los sectores sociales y políticos del país, y en ese sentido me parece que la salida de este conflicto es una salida política, ¿no? Y es difícil llegar a un acuerdo político si hay amenazas, eso sí estoy de acuerdo. No digo que las cosas que no se hicieron bien queden impunes de ninguna manera, pero no creo que es el momento para hacerlo o establecer o esclarecer las cosas que pasaron. Pero si no es el momento, ¿cuál es el momento? Es que mire, yo creo, Diego, que primero se debe llegar a un acuerdo entre todos los sectores sociales, que es lo urgente que necesita el país. El país está pendiente de ese tema. Y luego se verán las responsabilidades. Pero empezar un poco con la judicialización de estas cosas, evidentemente que oscurece, me parece a mí, el ambiente de la negociación. Si me permite, Fernando, y por cierto, es un diálogo muy cordial entre gente madura y gente adulta. Mire usted las cosas que dijo el señor Vargas. Las cosas que dijo, estoy seguro que usted y aquí Patricio no están de acuerdo, yo tampoco. Sin embargo, ¿qué se ha hecho después del señor? Nada. Entonces, ¿de qué amenaza hablamos con el señor Vargas? Sigue operando, sigue actuando, dando conferencias precisamente con la gente. Muy bien. Patricio, ¿se conoce cuál sería en términos generales el modelo económico que quiere CONAIE, que quiere la FAINE, que quieren ustedes? A ver. Tres cosas, mi estimado Diego. Uno, usted sabe, en cualquier parte, siempre a veces hasta para formular un proyecto, siempre se parte de causa-efecto para solucionar un problema. Y si me permite, Patricio, tenía para usted también esto. La FENOCIN ya tiene una propuesta de decreto económico, la conoce, ¿no es cierto? Desconocemos la propuesta de la FENOCIN y es lo que vamos a seguir analizando el tema. ¿Y buenas relaciones entre la FEIN y la FENOCIN? Creo que ahí estoy en terreno pedregoso. La FEINE creo que siempre ha sido una organización de pueblos y nacionalidades indígenas evangélicas del Ecuador que siempre ha promulgado la paz y la justicia. Sí. Nosotros hemos estado más allá de a veces resistirnos a estos tipos de imposiciones que no solo este régimen, sino muchos regímenes que ya mencionó Fernando, no es un tema solo de un gobierno actual, sino de múltiples gobiernos que hemos tenido que enfrentar históricamente. Hemos planteado la paz y la justicia como elementos fundamentales para contribuir. Y esa es la verdad. Hablaba sobre el tema de causa-efecto, mi estimado Diego, porque para que se genere tantos conflictos, tantos caos en el país, alguien tuvo que generarlo. Lamentablemente, alguien puso primero la chispa y eso generó un efecto
que no, ni nosotros, un efecto muy exponencial, que hasta inclusive no pudimos controlarlo en su momento. Entonces, no es un tema muy suelto de analizarlo. Yo creo que ahí hay que analizar dos cosas. Uno, separar el momento social, ¿sí?, el que estamos, esa lucha legítima que las organizaciones o los pueblos nacionales, en el caso de la FEINE, hemos mostrado, ¿sí?, y separar de qué, de estos actos de violencia que algunos sectores han generado, y ahí yo coincido con Fernando. No es un tema de dejar impune este tipo de... No, hay que determinar responsabilidades. Marcar precedentes, pero marcar precedentes. Hay que entender que para el movimiento indígena, en el caso de Ecuador y de lo que entiendo en Latinoamérica, ningún derecho adquirido, Diego, ha sido gratis. Todos los derechos que hemos adquirido han sido en función de lucha, de sacrificio. Así es. La historia nos dice eso. Ningún gobierno voluntariamente quiere aceptar nuestras propuestas y hemos tenido que tomar acciones de hecho como las que una de las tantas que se ha hecho para hoy exigir y parar y frenar al menos en parte una medida económica que está afectando no solo a los indígenas, Diego. Así es. Pensamos que es un tema de una lucha solo del movimiento indígena, es de los ecuatorianos. Y ahí me quería referir a los pueblos, al pueblo ecuatoriano, a todo el sector mestizo, afro, montubio, etcétera, que esta lucha, Diego, no es solamente para el movimiento indígena, es una lucha para todo el pueblo ecuatoriano. Así es. Eso tenemos que estar claros. Y otro elemento más que quiero aportar, el proceso de construcción y de debate que nosotros como FEINE estamos proponiendo es que la mesa de diálogo no sea un tema solamente desde una visión indígena, sino también que se involucren otros actores. Y aquí está Fernando, invitamos y estamos nosotros como FEINE proponiendo que las universidades tienen también que aportar. Hay un know-how de conocimientos increíbles que pueden aportar a la construcción de un modelo económico alternativo en el Ecuador. Luego de esto quiero decir que nosotros como FEINE creemos que el modelo económico tiene que ser más solidario, tiene que ser más equitativo, tiene que generarse, ¿no es cierto?, mecanismos para que se disminuyan las inequidades en la redistribución de la política, en este caso de los recursos económicos a través de las políticas públicas a los sectores más vulnerables. Mire, mi estimado Diego, en el Ecuador, el 65% de la alimentación que diariamente nos servimos en nuestra mesa es producida por unidades productivas agropecuarias de 0 a 10 hectáreas y que en el Ecuador se constituyen alrededor de 750,000 unidades productivas agropecuarias que hoy mismo, a pesar de que los ministerios rectores del agro no atienden responsablemente, no hay políticas claras para garantizar la soberanía alimentaria. Sin embargo, a pesar de estar en contra, inclusive teniendo políticas en contra de estos actores importantes para la soberanía alimentaria en el Ecuador, siguen sosteniendo el 65% de la alimentación, mi estimado Diego. Otro indicador que le doy, en el año 2014, en el sector del agro se invirtió 400 millones aproximadamente. Este año, 2019, con corte a julio del 2019, solamente se invirtió 53 millones de dólares en el sector del agro, mi estimado Diego. ¿Cómo es posible que exista esa inequidad en la distribución de la política, sabiendo que el sector rural nos está garantizando la soberanía alimentaria en Ecuador? En Venezuela se importa más del casi el 85% de la alimentación en Venezuela se importa. En Ecuador solamente importamos, de lo que entiendo, entre el 15 al 20% de alimentación. O sea, el 80% de la alimentación en Ecuador es nuestra. Tenemos soberanía. Déjeme decirle, Patricio, que yo aprecio vivamente su expresión. Habla con razones, con cifras, con estadísticas, ¿no? Muy bien. Vamos a marcar una pausa, pues tengo un par de preguntas adicionales para nuestros invitados, ¿no? En esta pausa hemos mantenido aquí con don Patricio Santi, con don Fernando García, de algo interesantísimo, ¿no? Claro, una perspectiva que tiene alguien como un mestizo como yo, nuestra perspectiva, ¿no? Corresponde, digamos, la gente
de otra cultura, de la Amazonía, por ejemplo. Interesantísimo. Entonces, ¿algún comentario, Fernando, sobre lo que acaba de decir aquí Patricio? Y luego tengo una pregunta final. Bienvenido, Fernando. Sí, gracias, Diego. Mire, Diego, yo creo que yo vuelvo a recalcar el tema. Me parece que hay que trascender un poco hablábamos justamente de este tema. Los temas anecdóticos. Bien, mire, yo conozco a Jaime Vargas desde hace muchos años. Él estuvo en ANAE de la Nacionalidad de Achuar de Ecuador, un dirigente muy importante. Pero como yo le explicaba, un guerrero, además. Claro, como yo le explicaba, los Shuar, Achuar y quichuas de Amazonía, y los pueblos quichuas y los pueblos indígenas amazónicos son guerreros. Siempre han sido guerreros, siempre han estado en continuos enfrentamientos. Eso ya pasó históricamente, pero no les podemos quitar esa naturaleza que ellos tienen, ¿no? No olvidemos el desempeño que esa ellos vocación tuvieron. beligerante, ¿no? Sí, pero le digo, cuando ellos, por ejemplo, cuando ellos llegan a una casa, el saludo que tienen es con la lanza o la escopeta, pero es un saludo, digamos que uno le ve y dice, ¿qué les pasa a esto? Muy viril, No, ese es su saludo como tenemos nosotros en el mundo mestizo, de qué tal como estás, la mano, no sé qué. Pero esa es su forma de relacionarse. Entonces, si nosotros no entendemos, este es uno de los problemas que pasó con la explicación o la expresión de Jaime cuando dijo lo del ejército, ¿no? Pero no olvidemos la participación que ellos tuvieron en el conflicto del 95, ¿no? Quienes estuvieron ahí fueron ellos. Yo conocí a los libias. Exactamente, ellos son shuas. A los diablos de la selva, pero claro. Son quichuas. Entonces, si descontextualizamos, digamos, esa cosa que los ecuatorianos en su gran mayoría desconocen de los mismos pueblos y nacionalidades indígenas, vamos a darles explicaciones. Pero si hay erróneas exceso, desde ¿no? mi Pero punto si de hay vista, exceso, hay exceso. No, ese es otro problema. Ese es otro problema, pero yo como le Con decía... ánimo guerrero y todo, pero ha habido exceso. No, le digo, pero eso es lo que hay que entender también desde la perspectiva que estamos conversando en este momento. O sea, ¿qué es lo más importante ahora? ¿Lo que dijo o no dijo Jaime Vargas o el acuerdo que tiene que llegar al país? Esto me parece a mí que es lo fundamental y no hay que perder de vista ese tema, desde mi perspectiva. Muy bien, muy bien. Una última pregunta para Patricio y para aquí el doctor García. Al final de cuentas, debemos tener confianza en que el diálogo con las organizaciones indígenas puede dar resultados positivos para el país, Patricio. Por supuesto, yo creo que en los conflictos más grandes del mundo, siempre el diálogo, yo creo que Dios en su soberanía justamente nos dejó ese componente tan importante, ese aditivo tan importante del ser humano, de dialogar. Imagínense si no dialogáramos desde el núcleo familiar, ¿cómo nos podríamos entender? ¿Cómo podríamos superar los problemas que tenemos diariamente en un hogar? Aún más en un Estado tan plurinacional, tan intercultural. Entonces el diálogo es uno de los caminos más sustanciales para llegar a solucionar problemas, conflictos. Pero ojo, no solamente para ver las partes negativas, también hay que ver lo positivo. Y creo que en esta mesa de diálogo pueden ir surgiendo cosas muy positivas, porque a veces pensamos, y creo que en el Ecuador nos han metido esa estigmatización, que todo está mal, todo, y no vemos potencialidad. Somos muy negativistas. Los medios de comunicación, Diego, yo voy a ser muy respetuoso aquí, espero que... No, por favor, adelante, con toda libertad. Mire, a veces inclusive hoy nosotros como la FEINA estamos proponiendo a los medios de comunicación que inclusive aprendamos a utilizar un léxico, términos que vayan y que promuevan, que incentiven al ciudadano ecuatoriano la paz, la justicia. No podemos seguir desde la televisión, desde ciertos medios de comunicación, incitando, provocando, utilizando términos que al uno o al otro como que le ponen a la ofensiva. Yo sí pido, Diego, yo le felicito a usted por este espacio que nos brinda y a través de este medio de comunicación, llegar a otros medios de comunicación también, de decir, ya por favor, nosotros también queremos colaborar. No estamos diciendo que solo uno haga. Todos necesitamos colaborar, el movimiento indígena, el sector urbano, rural, etc. Los medios de comunicación, exhortamos a que todos nos pongamos en el mismo lado de buscar la paz, pero también exigiendo justicia. ¿Justicia en qué ámbito? En el ámbito... Paz con justicia social, de acuerdo, en el ámbito económico. Sí, no, ¿sí? Que no se establezcan medidas inconsultas que vayan a afectar a los más vulnerables en el Ecuador. ¿En qué hablamos? En la justicia social, disminuir esos niveles de inequidad en el ámbito de la atención, por ejemplo, de salud. En el tema de educación, mi estimado Diego, mire,
hay indicadores que muestran que en el movimiento indígena el promedio de acceso a la educación básica es de 6 años. Después de al menos en el movimiento indígena tenemos garantizado terminar la escuela, por lo menos. En el sector mestizo dice que tiene garantizado 11 años del acceso a la educación. Eso quiere decir que en el sector mestizo tienen más posibilidades de escalar en el ámbito educativo que nosotros. Mire la inequidad que existe. Así es. No nos vamos en el tema en contra verdades de ese tamaño, pero nos vamos en contra del régimen, del modelo económico. Exigimos el tema de la justicia en el ámbito ambiental, mi estimado Diego. El modelo económico tiene que responder a los temas ambientales, garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. En el mundo somos únicos con la mega biodiversidad que tenemos en el caso de la Amazonía. Yo soy de la Amazonía. Nosotros creemos que ahí tenemos un potencial único en el mundo. Yasuní, en todos esos sectores. Es único. No hay otra mega biodiversidad tan grande como la que existe en la Amazonía, en el mundo. Es único. Y hay estudios científicos que se hizo y están demostrados. Por eso es que exigimos que esos recursos naturales que existen ahí, nosotros como pueblos y nacionalidades llamamos los medios de vida, ¿sí?, deben ser protegidos. A eso nos referimos cuando hablamos de justicia social, justicia ambiental. Cuando hablamos de justicia ambiental decimos que la explotación petrolera y minera tiene que cesar. Creo que es momento de dejar que descanse la Pachamama, creo que es momento de dejar que descanse, que se oxigene un poco inclusive el propio mundo. No podemos seguir actuando ambientalmente de manera irresponsable, sabiendo, ¿sí?, que el mundo cada vez más está caminando hacia el calentamiento global. Pero, y los efectos climáticos de California. Sí, los efectos climáticos son catastróficos, sí, y muy costosos. Pero ¿sabe cuál es lo más triste de todo esto? Que los mayores afectados son los sectores más pobres, no los ricos. Son los más pobres, y eso dice la ONU, la información que se levantó. Entonces nosotros por eso decimos, el modelo económico que los estados implementen tiene que garantizar la justicia ambiental. Hablamos del tema de la justicia del agro. Ya hice una reflexión, Diego, en torno al tema del agro. Hay una deuda histórica que por ahí algún expresidente dijo, inclusive se tomó el atrevimiento de decir, y lo digo con todo respeto porque ya es una información oficial, que se va con la deuda del agro. Y actualmente sigue la deuda del agro. Le estoy poniendo en cifras económicas, Diego, lo que está pasando en el agro. No hay justicia. Entonces, lo que nosotros como FEINE, como pueblos indígenas evangélicos del Ecuador, vamos desde esa perspectiva, a exigir que exista justicia para que haya paz. No puede haber paz si no hay justicia. Caramba, qué expresiones, le felicito y me siento vivamente impresionado por su madurez, por su inteligencia, por su agudeza. Patricio, bienvenido. Comentario final, Fernando. Comentario. Mire, Diego, yo quiero en realidad convocar, digamos, a lo que dice Patricio, ¿no? Esta combinación de paz y justicia me parece a mí que es una cosa absolutamente importante. No puede haber paz si no hay justicia. Pero por supuesto, y yo lo miro como una deuda histórica que el conjunto del país mestizo tiene con el resto de los pueblos y nacionalidades. O sea, esta no es una cosa del conflicto de octubre de este año, es una cosa que viene desde hace mucho, desde el dominio colonial, la república, etcétera, que de alguna manera la sociedad ecuatoriana tendrá que enfrentarlo y dar una respuesta en algún momento. Esperábamos que pudiera haber sido en la Constitución del 2008. Eso no se dio parcialmente, diría. Pero me parece que sigue pendiente ahí, ¿no? Y el modelo de Estado, y el modelo de economía, y el modelo de la política que tenemos ahora adelante, si es que puede decirse si es modelo, tiene que cambiar. Porque si no hay participación real de todos los sectores involucrados, sectores sociales, sectores empresariales, etcétera, no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que nos deja una lección muy importante este tema. Tenemos que aprender a vivir entre los diversos, ¿no? Yo no estoy planteando que la cosa sea igual para todos y todos vamos a la misma homogenización de la cultura, de ninguna manera. Hay diversidad en el país y esa es la riqueza que tiene el país, una de las riquezas que tiene el país. Y tenemos que aprender a vivir entre los diversos cuando los diversos son desiguales desde el punto de vista económico. Ojalá la coyuntura dramática que hemos vivido sea el punto de partida, ¿no es cierto?, para una auténtica transformación en el país. Y creamos la premisa de esto. Queremos vivir en paz, apliquemos la justicia social. Patricio, bienvenido, igualmente Fernando. Este es el programa Buenos Días.